Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre Fátima es solo una parte de la verdad, que hay algo más, un secreto tan inquietante que por décadas la Iglesia ha evitado revelar por completo. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro tiempo? La Virgen María se apareció en Fátima en 1917 y entregó 3 mensajes a los pastorcitos. 2 de ellos fueron revelados al mundo, pero el tercero se convirtió en un enigma que ha alimentado incontables especulaciones y misterios. Pero hoy la verdad está saliendo a la luz. Documentos, testimonios y señales actuales nos indican que estamos viviendo el cumplimiento de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar por completo tu percepción de los tiempos que estamos viviendo. Desde que la Virgen María se apareció en Fátima en 1917, el mundo ha estado fascinado con los mensajes que reveló a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. 2 de estos mensajes fueron dados a conocer al mundo sin reservas, pero el tercero se convirtió en un secreto tan impactante que la Iglesia decidió guardarlo por más de 80 años. ¿Por qué? ¿Qué tenía de tan perturbador que el Vaticano temió su publicación? A lo largo de los años se han ofrecido versiones oficiales y extraoficiales del tercer secreto. La versión divulgada por el Vaticano en el año 2000 describe una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco, avanzando entre ruinas de una ciudad destruida, rodeado por cadáveres y finalmente siendo asesinado junto con otros sacerdotes y fieles. Se nos dijo que esta visión se refería al atentado contra San Juan Pablo II en 1981, pero muchos expertos han señalado inconsistencias en esta explicación. Incluso la propia hermana Lucía, la única de los videntes que vivió hasta una edad avanzada, mencionó en varias ocasiones que la revelación no estaba completa. La pregunta es inevitable. ¿Qué parte del mensaje fue suprimida? Aquellos que han tenido acceso a los documentos originales antes de su publicación han insinuado que el tercer secreto no solo habla de persecución y sufrimiento dentro de la Iglesia, sino de una gran apostasía que comenzaría desde las más altas esferas eclesiásticas. Se habla de un cisma, de una infiltración, de un colapso espiritual que llevaría a muchos fieles a la confusión y el engaño. Algunos testimonios, como el del cardenal Ottaviani, quien tuvo acceso al documento original, sugieren que el secreto advierte de una crisis sin precedentes dentro de la Iglesia, una en la que incluso las doctrinas más fundamentales serían puestas en duda. También se ha mencionado que el mensaje está vinculado al Apocalipsis, a la Gran Tribulación y a eventos que marcarían el destino de la humanidad. Pero, si esto es cierto, ¿por qué el Vaticano optó por el silencio? En la década de 1960, se esperaba que el tercer secreto fuera revelado, pero en su lugar se decidió archivarlo indefinidamente. San Juan XXIII y San Pablo VI leyeron el mensaje y decidieron no publicarlo, alegando que no era el momento adecuado. Se dice que la razón detrás de esta decisión era que el contenido era demasiado perturbador y podía causar pánico en los fieles. Sin embargo, lo que la Iglesia no pudo prever es que el silencio solo alimentaría más dudas y sospechas. Con el paso del tiempo, se han filtrado fragmentos y testimonios que indican que el mensaje contiene advertencias claras sobre los tiempos finales. Figuras como el padre Malachi Martin, quien aseguró haber leído el secreto, declararon que se trataba de una profecía catastrófica, con implicaciones tanto espirituales como geopolíticas. En este punto, la pregunta más inquietante es, ¿ya estamos viendo el cumplimiento de lo que la Virgen reveló en Fátima? La crisis en la Iglesia
la pérdida de la fe, los ataques contra la doctrina y la moral cristiana, todo parece indicar que las advertencias contenidas en el tercer secreto no eran sólo una visión simbólica del pasado, sino una profecía para nuestros tiempos. Ahora que las piezas comienzan a encajar, es urgente analizar las señales y testimonios que nos acercan a la verdad, porque si el tercer secreto aún guarda detalles ocultos, entonces el Vaticano ya no puede seguir ocultándolos por mucho más tiempo. Algo grande está por suceder y debemos estar preparados. A medida que han pasado los años, las sombras que envuelven el tercer secreto de Fátima han dado paso a una serie de filtraciones y testimonios que contradicen la versión oficial ofrecida por el Vaticano en el año 2000. Las dudas no han hecho más que crecer, y quienes han tenido acceso al contenido original han dejado entrever que lo que se nos dijo no es toda la verdad. Las palabras de altos prelados, sacerdotes y personas cercanas a la hermana Lucía han ido conformando un rompecabezas inquietante, en el que el mensaje de la Virgen podría estar señalando una crisis dentro de la propia Iglesia, una crisis que ya no puede ocultarse. Uno de los testimonios más impactantes provino del cardenal Luigi Schiappi, quien fue teólogo de 5 papas y tuvo acceso al documento original. Según él, el tercer secreto hablaba de una gran apostasía que comenzaría desde la cima de la Iglesia. La idea de que los mismos líderes eclesiásticos pudieran ser los responsables de una desviación de la fe es aterradora. Pero con los acontecimientos de los últimos años, estas palabras resuenan con una claridad cada vez mayor. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en Benedicto XVI, también insinuó en varias ocasiones que el contenido del secreto era más profundo de lo que se había revelado y que su mensaje estaba contenido en la Sagrada Escritura, especialmente en el Apocalipsis. Otro personaje clave en este misterio fue el padre Malachi Martin, un jesuita que aseguró haber leído el contenido íntegro del secreto. Aunque no podía revelarlo directamente debido a su juramento, en entrevistas y escritos dejó pistas alarmantes. Según él, el mensaje hablaba de un futuro en el que una gran oscuridad se apoderaría de la Iglesia y de un engaño masivo que haría que muchos creyentes fueran llevados al error. En una de sus declaraciones más estremecedoras, Malachi Martin aseguró que si la gente supiera lo que estaba en el tercer secreto, las iglesias se llenarían de fieles de inmediato, porque la gravedad del mensaje haría que todos comprendieran la urgencia de la conversión. Pero las filtraciones no solo provienen de testimonios individuales. A lo largo de los años han surgido documentos y cartas que parecen confirmar que la versión oficial del Vaticano no es completa. Una de las filtraciones más comentadas fue una supuesta carta escrita por la hermana Lucía en la que describía una visión aterradora de una gran crisis en la Iglesia y un castigo venidero. Aunque el Vaticano nunca ha confirmado la autenticidad de estos escritos, la consistencia con otros testimonios y el contexto profético de Fátima hacen que no puedan ser descartados fácilmente. Las dudas también se intensificaron cuando, en el año 2010, el Papa Benedicto XVI afirmó en Fátima que quien pensaba que el mensaje de la Virgen ya se había cumplido estaba equivocado. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una admisión implícita de que el verdadero contenido del secreto aún no había sido completamente revelado. Si el atentado contra San Juan Pablo II era el punto central de la profecía, ¿por qué Benedicto XVI insistía en que la advertencia de Fátima seguía vigente?
Otro dato inquietante es que, según testimonios de quienes vieron el documento original, el texto del tercer secreto contenía palabras de la Virgen, algo que no aparece en la versión publicada en el año 2000. Esto sugiere que la revelación fue editada o que se ocultó una parte fundamental del mensaje. Si la Virgen habló directamente, ¿qué dijo? ¿Por qué se decidió suprimir sus palabras? Estas preguntas han alimentado aún más el misterio y han llevado a muchos a creer que la omisión de la Iglesia no fue solo por prudencia, sino por un temor real al impacto que el mensaje podría tener en los fieles. Las filtraciones también han apuntado a una posible conexión entre el tercer secreto y eventos geopolíticos. Se ha especulado que el mensaje de Fátima podría advertir sobre una gran guerra o una catástrofe global que ocurriría si la humanidad no se convertía. En este sentido, la insistencia de la Virgen en la consagración de Rusia adquiere un significado especial. Durante décadas, la petición de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María fue un tema de controversia dentro de la Iglesia. Se hicieron varias consagraciones, pero muchas voces han argumentado que no se hicieron de la manera exacta en que la Virgen lo pidió. Si la consagración no se realizó correctamente, ¿significa eso que las advertencias de Fátima aún están en pie y que lo peor está por venir? A pesar de todas estas filtraciones y testimonios, el Vaticano ha mantenido una postura firme en que todo fue revelado y que no hay más información que dar a conocer. Sin embargo, los hechos y las declaraciones de quienes han estado más cerca del secreto dicen lo contrario. La resistencia a revelar toda la verdad solo ha generado más sospechas y ha llevado a más personas a preguntarse si el mensaje oculto de Fátima tiene relación con los tiempos que estamos viviendo. Con cada nueva filtración, con cada nuevo testimonio que surge, la sensación de que el tercer secreto aún guarda un mensaje crucial para la humanidad se hace más fuerte. Y si ese mensaje realmente habla de una crisis dentro de la Iglesia y de eventos que marcarán la historia del mundo, entonces no podemos ignorarlo. Las piezas están encajando, y lo que antes parecía solo una especulación, ahora se presenta como una verdad que cada vez es más difícil de negar. El tercer secreto de Fátima es más que un documento guardado en los archivos vaticanos. Es una advertencia que sigue resonando en el presente, una advertencia que quizás está encontrando su cumplimiento en nuestros días. Y si es así, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que viene? El mundo está cambiando rápidamente, y no precisamente para bien. Las crisis que se despliegan ante nuestros ojos parecen encajar inquietantemente con las advertencias que, según muchos, estaban contenidas en el tercer secreto de Fátima. Si bien el Vaticano intentó calmar las aguas al revelar una versión incompleta de la profecía en el año 2000, los eventos actuales parecen gritar lo que la Iglesia prefirió silenciar. Algo se está gestando, y las señales que nos rodean sugieren que estamos atravesando justamente el período que la Virgen intentó advertir hace más de un siglo. Dentro de la Iglesia, la confusión se ha convertido en una realidad innegable. La doctrina, antes firme e inmutable, hoy es objeto de debate incluso entre los más altos prelados. La fe de muchos se ha debilitado, y la tibieza espiritual ha ganado terreno. Se escuchan voces que piden adaptar la enseñanza católica a los tiempos modernos, diluyendo verdades que han sido sostenidas por siglos. La apostasía silenciosa que la Virgen predijo parece estar en marcha, no como un evento repentino, sino como una corrosión progresiva desde dentro. Y lo más alarmante es que en lugar de una reacción firme por parte de la jerarquía, muchas de estas desviaciones son promovidas o toleradas por quienes deberían ser guardianes de la fe.
Pero la crisis no es solo espiritual. Las guerras, los rumores de conflictos globales y la inestabilidad política recuerdan las advertencias de la Virgen sobre los castigos que vendrían si la humanidad no se convertía. La Virgen pidió la consagración de Rusia, y aunque se han realizado intentos, persisten las dudas sobre si se cumplieron exactamente sus instrucciones. Mientras tanto, la amenaza de una guerra de dimensiones catastróficas nunca ha sido tan real. Las naciones se alinean en bloques opuestos, los conflictos estallan con una facilidad aterradora y el miedo a un enfrentamiento global resuena en los titulares como nunca antes. La moral se ha desmoronado de manera alarmante. Lo que antes era impensable hoy se celebra abiertamente. La familia, el pilar fundamental de la sociedad, es atacada desde todas las direcciones. La Virgen advirtió que si la humanidad no cambiaba su rumbo, el mundo sufriría las consecuencias. Y sin embargo, lejos de escuchar su llamado, la humanidad parece haber acelerado su marcha hacia el caos. En lugar de penitencia y oración, se multiplican los pecados que claman al cielo. La indiferencia hacia Dios ha alcanzado niveles sin precedentes y cada vez más personas viven como si Él no existiera. Los desastres naturales también han cobrado una intensidad inusual. Terremotos, incendios, inundaciones, pestes y fenómenos climáticos extremos han aumentado tanto en frecuencia como en gravedad. Muchos miran estos eventos como meras coincidencias o como consecuencia del cambio climático, pero quienes conocen las profecías saben que no son casualidad. Son advertencias, señales de que algo mucho mayor está por desatarse. La Virgen no solo habló de un castigo espiritual, sino también de tribulaciones físicas que harían temblar a las naciones. La sensación de que algo se está acercando es casi palpable. No es solo una intuición, es el resultado de ver cómo todo lo que fue predicho se materializa ante nuestros ojos. Cada día que pasa, la humanidad parece acercarse más a un punto de no retorno. ¿Acaso estamos viendo el cumplimiento de la última parte del tercer secreto? Si la apostasía está aquí, si las guerras y las crisis han alcanzado su punto máximo, si la confusión reina dentro de la Iglesia, entonces la última advertencia de Fátima no es un mensaje del pasado, es una advertencia para nuestro presente. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque si las señales ya están aquí, lo inevitable está más cerca de lo que imaginamos. Si las señales están ante nuestros ojos y el cumplimiento de las advertencias de Fátima parece inevitable, la pregunta más urgente es, ¿qué podemos hacer? Ignorar el mensaje de la Virgen ya no es una opción. No se trata de un simple relato del pasado ni de una profecía sin fundamento. Es un llamado claro y directo a la conversión, a la preparación espiritual y al despertar de la humanidad antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de los años, muchos han tratado de minimizar la gravedad del tercer secreto, pero el tiempo está demostrando que su mensaje era más real de lo que cualquiera imaginaba. El camino de regreso es claro, pero no fácil. La Virgen insistió en la oración, en la penitencia y en el rezo del rosario como armas espirituales para resistir la oscuridad que se avecina. No podemos cambiar el curso de los acontecimientos globales, pero sí podemos cambiar el destino de nuestras almas. La batalla que estamos enfrentando no es solo física ni política, es espiritual, y solo con armas espirituales podremos resistir. El rosario, tan simple y tan poderoso, es un escudo contra el mal. No es una devoción opcional, es una necesidad en estos tiempos de confusión y apostasía. Pero la conversión personal no basta si no hay un verdadero arrepentimiento. La Virgen advirtió sobre los pecados que más ofenden a Dios, y el mundo ha ignorado completamente estas advertencias.
Hemos llegado a un punto en el que el mal ya no se esconde, sino que se promueve abiertamente. En medio de este panorama desolador, es urgente un cambio radical de vida. Confesión, Eucaristía, oración diaria. No son prácticas piadosas sin sentido, sino refugios de protección en medio de la tormenta que se avecina. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que el camino que nos espera no será fácil. Los que decidan mantenerse firmes en la fe enfrentarán burlas, desprecio y persecución. La apostasía anunciada en Fátima no solo es una realidad dentro de la Iglesia, sino que se extiende a toda la sociedad. La fe es atacada, los valores cristianos son ridiculizados y cada vez es más difícil mantenerse firme sin sentir el peso del mundo en contra. Pero la Virgen nos prometió que su inmaculado corazón triunfaría. La victoria final pertenece a Dios. Pero antes de que llegue ese día, los fieles deberán pasar por pruebas difíciles. El mensaje de Fátima no es una amenaza, es una advertencia cargada de misericordia. Dios no abandona a sus hijos, pero espera su respuesta. No basta con saber la verdad, hay que actuar en consecuencia. Este es el momento de definirse, de elegir de qué lado estamos. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Lo que la Virgen reveló no era solo para los pastorcitos de 1917, sino para cada uno de nosotros, aquí y ahora. La batalla ya ha comenzado, y cada alma cuenta. El mensaje de Fátima no es solo una historia del pasado, es una advertencia viva, una guía para estos tiempos oscuros en los que la fe es atacada, la confusión se apodera de las almas y el mundo parece precipitarse hacia el abismo. Ya no podemos ignorarlo. Las señales están ante nuestros ojos y la Iglesia misma, sacudida desde dentro, enfrenta la crisis que la Virgen predijo. Pero en medio de todo esto, hay una promesa inquebrantable, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No se trata de miedo, sino de preparación. No es desesperación, sino un llamado urgente a la conversión. Ahora más que nunca, cada uno de nosotros debe tomar una decisión, permanecer indiferentes o responder con fe y valentía. La oración, el rosario, la confesión y la Eucaristía son las armas que nos permitirán resistir lo que viene. Este no es un mensaje solo para unos pocos, es para todos. Cada persona que lo escuche tiene la responsabilidad de compartirlo. Por eso, si este video te ha abierto los ojos, no te quedes callado. Envíalo a tus familiares, amigos y a todo aquel que aún no comprenda la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Que la verdad se expanda, que más personas despierten y que el mensaje de la Virgen llegue a cada rincón del mundo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de difundir la verdad. Porque el tiempo se acorta y cada alma que escuche este mensaje puede ser un alma salvada. Que el Inmaculado Corazón de María nos guíe y nos proteja en los días que vienen. Amén.